Hola a todos. Específicamente a Ana. Hoy vamos a discutir sobre las FARC. Comenzaremos con Juliana, la cual va a hablar sobre su creación. Primero es importante saber que el origen del grupo armado FARC se basa en la distribución y manejo de las tierras, pues la mayoría de las tierras pertenecían a pocos dueños ricos y el sector agrícola tenía muy baja productividad. Todo comienza en los años 40, cuando Jorge Eliezer Gaitán, quien pertenecía al Partido Liberal, tenía mucha influencia y apoyo por parte del pueblo. Esto él lo logró a partir de sus discursos, ideologías y múltiples reformas que hizo, como la reforma agraria. Sin embargo, el 9 de abril de 1948 todo empezó a empeorar por el Bogotazo. Todos los campesinos, artesanos y terratenientes que dependían del apoyo de este líder lo habían perdido. Después de esta fecha empieza la época de la violencia en Colombia entre el Partido Liberal y Conservador, que se basó en un odio y una destrucción absurda, pero durante esta época y por las consecuencias que hubo, se empezó a formar en el sur del Tolima las autodefensas armadas comunistas, que provenían del Partido Comunista creado varios años antes en Colombia. Sin embargo, durante ese tiempo estas autodefensas no causaron ningún daño significativo y fue más adelante que llegó el acuerdo político del Frente Nacional que cambió todo. Este acuerdo, en pocas palabras, fue una alternancia de gobiernos entre el Partido Liberal y Conservador que buscaba acabar con la violencia y que la situación tan destructiva en Colombia se tranquilizara. El primer presidente de este acuerdo fue Alberto Lleras Camargo, que pertenecía al Partido Liberal. Durante su gobierno planteó la reforma agraria del 59 y gracias a esto se creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Este instituto daba tierras a los campesinos y agricultores y creó los programas Comisión Especial de Rehabilitación y la Comisión Nacional Investigadora de las Causas de la Violencia para negociar la desmovilización de los grupos armados a cambio de tierras, créditos, salud y educación. Entonces los líderes de estos grupos, que eran Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, Jacobo Prías Álapé, alias Charro Negro, El Ciro Trujillo, Isauro Llosa y muchos más, aprovecharon esta oportunidad para incorporarse a estos programas y retomar otro tipo de vida. Algunos se dedicaron a la venta de bestias, otros a la agricultura en el Tolima, la construcción de carreteras, construyeron el pueblo Río Chiquito y muchas más cosas. De alguna forma todo estaba mejorando y la gente estaba consiguiendo lo que quería de la forma correcta, pero todo eso cambió cuando en 1960 Charro Negro fue asesinado y los otros líderes de esas autodefensas tomaron el camino de las armas para defenderse. Fue entonces que armaron las repúblicas independientes, que eran los lugares donde las subdivisiones de las autodefensas comunistas se organizaban, y una de estas fue la República Independiente de Marquetalia. Con el tiempo empezaron a armar emboscadas contra el ejército en las vías del Carmen, el Alto, y les quitaban los fusiles. Y acá es importante tener un poco de contexto con la influencia que tenía Estados Unidos sobre Colombia y la urgencia de este país con detener la llegada del comunismo a Latinoamérica. Y fue ahí que inició el segundo periodo de presidencia del Frente Nacional, cuyo presidente era Guillermo León Valencia del Partido Conservador. Entonces, junto al apoyo económico y militar de Estados Unidos, se diseñó el Plan Lazo o la Operación Soberanía. El resultado de este plan fue el ataque a la República Independiente de Marquetalia. Esto fue, en pocas palabras, un batallón de 16.000 soldados con todo tipo de armamento militar, como aviones T-33, helicópteros UH-1H, contra 52 hombres de las autodefensas comunistas. Es decir, que básicamente querían acabar con cualquier tipo de movimiento guerrillero comunista. Y después de este ataque fue que se reunieron Tiro Fijo y los demás jefes de las autodefensas comunistas y decidieron redactar una carta al presidente Guillermo León Valencia, pidiéndole el retiro de todas las fuerzas oficiales de la región, la apertura de las carreteras, caminos vecinales, puestos de salud, devolución inmediata de los bienes de los campesinos, entre otros. Pero esta carta nunca recibió ninguna respuesta. Y gracias a que durante el ataque de Marquetalia ninguno de estos jefes fue capturado, ellos pudieron reunirse en Río Chiquito para su primera conferencia oficial. Fue así como en 1964 se declararon oficialmente como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con Pedro Antonio Marín o Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, como jefe máximo de este grupo. Bueno, entonces ahora hablaré de la composición social, es decir, quiénes conformaban el grupo de las FARC y cuáles eran sus orígenes sociales. Antes de iniciar como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es importante mencionar de dónde venían estos y de qué condiciones.
El origen de las FARC al comienzo era un grupo muy campesino y, para aclarar, pues venían de estratos muy bajos también, siendo pues estrato 1 y hasta 2. Al saber esto, se pueden deducir muchas cosas que realmente son ciertas, como su educación. Ellos no tenían una educación favorable o buena y la gran mayoría de estos nunca asistieron a una universidad dadas sus condiciones económicas. Esos campesinos comenzaron siendo una banda de delincuentes que inicialmente era muy pequeña. Asaltaban en caminos y en barrios, y este grupo era conformado de personas que eran cercanas a Pedro Antonio Marín, quien había sido un soldado antes. Era un violento político y esta violencia creció mucho en ellos hasta que terminaron siendo temidos en todo el Tolima. Ahora hablaré de los líderes o fundadores de las FARC que han ido cambiando a través del tiempo y es importante mencionarlos. Debo ahora decir que cada uno de estos tenía un apodo que les correspondía de cierta manera a algo propio de ellos, especialmente a su personalidad. Comenzando con Pedro Antonio Marín, el fundador de las FARC, que llamaban y era reconocido como Manuel Marulanda o Tiro Fijo, era un campesino y guerrillero comunista colombiano. El nombre Manuel Marulanda viene de un antiguo líder comunista asesinado durante la violencia y Pedro Antonio Marín adoptó ese nombre como una forma de homenaje. El nombre Tiro Fijo es dado por su buena puntería al disparar al blanco con armas de fuego. Manuel Marulanda o Tiro Fijo murió a los 88 por causas naturales. Luis Alberto Morales o Jacobo Arenas, que era su apodo, fundó las FARC junto a Tiro Fijo y murió a los 66 por una enfermedad cardíaca. Y finalmente Luis Edgar Devia o Raúl Reyes era sindicalista del departamento de Caquetá, quien se unió en los años 70 a las FARC y subió posiciones hasta llegar a ser parte del secretariado. Él murió en el 2008 junto con otros guerrilleros en una operación. Las FARC tienen muchos propósitos ideales y objetivos, pero todos estos se basan en la idea de que la estructura del poder en Colombia tiene que ser cambiada para que el pueblo y la gente tengan mucha más voz sobre lo que pasa en su país. Entonces, básicamente ya sabemos, como he dicho anteriormente, que se empezó teniendo un propósito sobre los campesinos y sus tierras y de la adquisición de estas, ya que las FARC consideraba que había una exclusión pues, de social sobre las tierras y se veía que las tierras estaban pues, adquiridas por ricos y los campesinos no tenían mucha manera de adquirir las tierras. Entonces esto también se liga mucho con sus ideales, ya que las FARC consideran que la sociedad no debería tener exclusiones sobre básicamente nada, o sea, el género social, económico, nada de esto debería afectar la voz que se tiene sobre el país, ya que considera que pues, el poder debería estar más organizado entre todos y no tan centrado. Entonces básicamente esto también demuestra que las FARC tienen unas ideas de extrema izquierda y que se pueden decir que eran marxistas-leninistas. Básicamente ellos no estaban de acuerdo con el capitalismo con el que se manejaba en el país o que se maneja en el país, y consideraban que pues, el poder no tenía que ser distribuido de la manera que estaba distribuido para que las clases bajas y los grupos que se hacían tuvieran pues alguna decisión y voz y no fueran completamente ignorados por el gobierno, que era lo que consideraban que estaba ocurriendo, y que pues el pueblo tuviera manera de intervenir políticamente. Así pues ellos no estaban de acuerdo con las instituciones del gobierno y no reconocían la legitimidad de las leyes del gobierno, ya que ellos querían pues básicamente darle voz y poder al pueblo. También querían una manera de que el gobierno le diera las cosas necesarias pues al pueblo, como digamos educación, comida, hogar. Querían que esto fuera una cosa que se pudiera adquirir a partir del gobierno, que el gobierno se lo diera al pueblo. Entonces pues obviamente es una idea que no está de acuerdo con el capitalismo y ellos querían romper con el capitalismo y la exclusión que venía con que le da poder a muy pocos sobre muchos.
Las primeras transformaciones en la estrategia de crecimiento y expansión fue después de la Operación Marquetalia, la cual se llevó a cabo por los americanos o LASSO, Latin American Security Operation. Tampoco sé por qué pusieron 2 S en la abreviación cuando claramente solo hay una. Este ataque resultó en que las FARC actualizaran sus autodefensas campesinas. Mucho del crecimiento de las FARC en términos de los 70s y 80s vinieron de las conferencias que hicieron. Por ejemplo, en la segunda conferencia que hicieron en 1966, reclutaron a 350 hombres. Las FARC siguieron creciendo así hasta llegar al número de 1000 hombres. Eso es si estamos hablando antes de los 90s.